Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de shock. Vamos a explicar los diferentes tipos de shock, tanto que sean cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo. Mi nombre es Roberto Martín Mantic, yo soy licenciado en enfermería de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Bueno, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Bueno, tenemos que hablar de diferentes términos y conceptos para entender lo que es el concepto de shock séptico, o shock anafiláctico, shock cardiogénico o shock obstructivo. Tenemos que entender ciertos conceptos que están muy relacionados con lo que es la ventilación mecánica, tanto en lo que sería la contractilidad miocárdica o del corazón. Tenemos que entender lo que se entiende por precarga o la carga de volumen de sangre que se distiende en el ventrículo. Puede ser derecho o izquierdo. En el derecho usualmente se sume el ventrículo izquierdo al fin de la diástole y antes de iniciarse el proceso de contracción. Representa el volumen de sangre que se estira a través de las fibras musculares, ventriculares, y el grado de estiramiento máximo de las fibras musculares cardíacas. Está más representado por un volumen diastólico, dado que la longitud de las fibras musculares, tanto en la precarga, está determinada por el retorno venoso en dentro del llenado del ventrículo hacia el final de la diástole. Y también hay un aumento del ejercicio, levemente, y es un aumento sanguíneo con excitación, porque también la sangre trae ciertas hormonas. Vamos a especificarnos bien que vamos dentro del gráfico, podemos observar, si le damos un poquito de... La ventilación mecánica trae mayor presión intratorácica, baja la presión de precarga del volumen diastólico y la eyección del ventrículo derecho. También en la precarga del ventrículo izquierdo baja el volumen sistólico izquierdo y la presión arterial diastólica también bajando el pulso arterial. Frank Strahl habla que Gerald Fitzhugh con World diástole. Las contracciones de los pulsos están en la sístole. Tanto Frank como Stalin argumentan diferentes tipos de cómo se genera la contractilidad miocárdica. Vamos a hablar en este debido tiempo que la contractilidad miocárdica es la capacidad del músculo cardíaco para variar su longitud de acortamiento ante un grado de estiramiento inicial, independientemente tanto de su precarga como su poscarga en la eyección. Diremos que el ventrículo es insuficiente porque hay insuficiencia cardíaca que es incapaz de movilizar un gran residuo sistólico, lo que acumula sangre causando que sea lenta y progresiva la dilatación de la cavidad ventricular. El estímulo farmacológico externo es aceptado y se conoce como aumento de la contractibilidad. Las propiedades del miocardio. Se usa, por ejemplo, una nomenclatura, una mnemotécnica que se llama cerca. Contractilidad, se usa el inotropismo. Excitabilidad, valmotropismo. Relajación es lucitropismo. Contractibilidad es el tromotopismo y automatismo es cronotropismo. La sinergia ventricular, vamos a aumentarlo. Estas son las medicaciones que se usan de la familia el propanolol, el metapronolol, el atenolol, el abetalol, el cabardidol, el bisoprolol y el epsimolol. Son betabloqueantes adrenérgicos. También tenemos otra característica que se usan también inotrópicos que se clasifican de otra característica de inotrópicos, como son los glucósidos cardíacos, que son la digoxina, la digitogoxina, la quevanina, el disanosodio de C,
o antagonistas betas bloqueantes que pueden ser la dopamina o la dobutamina. También podemos mencionar los inhibidores de la fosfodiesterasa, la amidanadona, la miltrionorona o inhibidores de la angiotensina aldosterona. Ahora entramos en la fase de poscarga. La fase de poscarga es la fuerza que se opone a la contracción ventricular durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos sanguíneos. Hay una resistencia periférica y central contra el ventrículo que debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos sanguíneos. La presión de la contracción del ventrículo debe sobrepasar la que hay en las válvulas tanto aórtica y pulmonar, y la sangre sea también impulsada hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar. La poscarga del ventrículo izquierdo equivale a la resistencia vascular periférica o sistémica, mientras que el ventrículo derecho corresponde con la resistencia vascular pulmonar. Está determinado principalmente por el grado y el tono del vasomotor. Esto se genera por los esfínteres del músculo, tanto en la precarga también como en la poscarga dentro de los precapilares sanguíneos. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto y también lleva también diferentes tipos de aminoácidos o nutrientes. Podemos decir que esto influye el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco se saca a través de una cuenta regulada por la frecuencia cardíaca por el volumen de inyección dentro del ventrículo izquierdo. Esto a su vez genera una forma de cómo se puede medir la precarga, la contractibilidad miocárdica y la poscarga. Dentro de los gráficos que mencionamos ahora, podemos nombrar que puede haber un sistema tanto que sea de hipovolémico como hipervolémico o obstrucción. Dentro de los tipos de shock sépticos que podemos encontrar, los encontramos como los nombramos anteriormente, tanto shock hipovolémicos, obstructivos o destructivos. Los shock hipovolémicos obstructivos se dividen a un nivel más cardiogénico, que pueden generarse a nivel tanto generan hemorrágico o no hemorrágico. Y el distributivo se puede generar de los tres tipos de shock séptico que pueden ser. El distributivo son tanto neurogénico, o séptico o anafiláctico. La definición de shock séptico es un síndrome que se caracteriza por la incapacidad del corazón para la distribución de la circulación periférica y para mantener la perfusión adecuada hacia órganos vitales. O sea, genera hipoxia tisular y fallo metabólico celular. O sea, el shock séptico es cuando falla el corazón y corta toda la forma de vasos, corta tanto la circulación sanguínea, tanto mayor como periférica, tanto arterial como venoso se ven afectadas en diferentes, y hay un adecuado bajo aporte de oxígeno a través de la sangre, porque la sangre es la que transporta la hemoglobina, vamos a decirlo. A su vez también el corazón falla, porque falla la bomba de contractilidad, la que nombráramos el intercambio químico que puede ser entre sodio y potasio, la famosa bomba de sodio y potasio, y genera fallas multisistémicas a través de órganos y tejidos. Bueno, vamos a hablar de las alteraciones a nivel celular, de lo que se genera como consecuencia un shock séptico. La hipoxia celular es una de las alteraciones que puede producir una alteración a nivel celular, cuyo resultado es un aumento de la producción de ácido láctico y también genera una acidosis metabólica, porque se genera un intercambio tanto de alteraciones de ácidos como base y puede bajar eh, puede bajar la presión hidrostática también, el pH sanguíneo. Entonces, al estar alterado el pH sanguíneo, también se alteran los ácidos y los bases
generando trastornos metabólicos de alteración en los valores. Vamos a hablar que a nivel celular se agota el ATP, el adenotri- trifosfato, que disminuyen los procesos metabólicos celulares. Este del ATP es el que acumula energía y tiene como resultado que genera una alteración de la membrana celular, la que rodea la célula, perdiendo tanto su integridad y el gradiente eléctrico de normal de electricidad. También falla en el corazón, tanto en las arterias a nivel vascular, vamos, vamos, vamos a, vamos a nombrarlo ahí, en la arteria hay saturación de oxígeno y flujo de hemoglobina. Tanto baja, al haber baja el ATP, baja el lactato por la concentración de dióxido de carbono y la saturación de oxígeno también, tanto en las niveles de las paredes, tanto arteriales como en las venas. En las venas, el lactato aumenta el dióxido de carbono y en las arterias baja la frecuencia de dióxido, la presión de oxígeno en niveles de los tejidos. Esto provoca una reducción tanto en la célula como una reducción de el ATP y hay oxidación. El intercambio iónico o eléctrico, tanto de sodio y potasio, es dependiente según cómo se va sumando la distribución energética que está haciendo el metabolismo celular dentro de cada célula. Esto puede generar un arrastre o provocar en el cuerpo edema o o arrastre de agua del interior de las células hacia el exterior o los líquidos extracelulares. La alteración de la perfusión celular, como se ve en este gráfico, genera deterioro o la evolución de lo que se llaman eh, cianosis o dedos en forma de palito, que sería esta relanomenclatura involucra tanto a fallas a nivel de los pulmones, tanto a nivel del riñón, tanto a nivel del cerebro, corazón e hígado. Todos los órganos nobles empiezan a fallar. La evolución del shock comienza con una isquemia. Es un círculo vicioso porque, a ver, baja hipoperfusión celular o tisular, que se asocia a una muerte celular, va dando lugar a un fallo multisistémico que va afectando, primero por una hipoperfusión. No hay sangre, no corre sangre en las arterias ni en las venas. Después estas fallas llegan a las células. Empieza a haber una isquemia, una muerte celular, digamos, y después se lleva una falla orgánica multiorgánica, que el órgano ya se está afectado y ya es una falla a través de órganos y sistemas. Bueno, los principales signos del shock, vamos a decir, son tanto alteraciones del nivel de conciencia, puede haber excitabilidad o letargo, a nivel renal puede cambiar el ritmo diurético, puede haber anuria. A nivel de anuria significa cuando una persona presenta en su diuresis una carga de menos 50 mililitros hora en su diuresis o su ritmo diurético. También alteraciones a nivel cutáneo como palidez, presión capilar bajo, como un signo de fobia menor a 4 segundos, baja temperatura en piel, la presión arterial sistólica está abajo de 90, mientras que la presión arterial media está arriba de los 70, generando una taquicardia asociada por lo general hacia personas mayores de 65 años o adultos mayores, debido a que hay una respuesta cardíaca limitada al estímulo de las catecolaminas o al consumo de la medicación como betabloqueantes o marcapasos. El pulso radial está entre 80, el femoral está en 70 y el pulso carotídeo está en 60. O sea que los pulsos están muy bajos en las presiones que se controlan de la presión arterial. A estos mecanismos compensatorios pueden haber tipos de decaída de presión tanto sistólica y aumento de la diastólica también.
y hay una pérdida de volumen de sangre de hasta de un 30%, que es mucho. Por lo general se pide cuando entra una persona en shock séptico en los lugares de emergencia, reposiciones de sangre o derivados de sangre o reposición con Glinger o derivados que sean que tengan alta cantidad de que sean soluciones hipertónicas para el aporte hacia el sistema calórico y proteico. Una de las Hay que tener también cuidado con la hiperlactatemia, que suele ser también elevado a los niveles de lactato en sangre, puede estar presente en arriba de 2 milimoles sobre litro, y hay que controlar el lactato biomarcador, que eso se hace por análisis biométricos o análisis clínicos, como un signo de shock. Los mecanismos compensadores son las respuestas compensadoras tempranas, que incluyen la liberación del torrente sanguíneo, de hormonas vasoactivas, como la histamina, la bridquitina, la B-endorfinas, las citoquinolas, las catecolaminas. Generan, estas medicación puede alterar, o estas hormonas pueden generar, por ejemplo, la histamina puede generar vasoconstricción progresiva, tanto de la circulación, tanto sanguínea, muscular o visceral, eh, y puede preservar el flujo de órganos nobles, tanto el corazón, riñón y cerebro y pulmones. Estos estos cuatro órganos, tanto corazón, riñón, cerebro y pulmones, sí o sí necesitan un aporte sanguíneo continuo, porque son órganos esenciales vitales en cual el humano necesita su perseverancia para que pueda sobrevivir. Pueden generar estas hormonas como la citoquina o las catecolaminas, pueden generar aumento de la frecuencia cardíaca, es para compensar el gasto cardíaco, porque al haber aumento de la frecuencia cardíaca, mi gasto cardíaco se tiene que compensar. A través de estas hormonas generan mayor aumento de la frecuencia cardíaca, pero lo que puede generar en consecuencia es una fatiga miocárdica también. La estimulación simpática se ve alterada a través de debido a una glucogénesis que conlleva la elevación de la glucosa, aumenta el azúcar en la sangre y esto lleva a una compensación para evitar, o sea, el cuerpo aumenta la glucosa en sangre para compensar las pérdidas que tiene el cuerpo debido al shock, al tipo de shock que se presentó. Los gluconatos son muy esenciales también para las reposiciones hidroelectrolíticas. Los tipos de shock que podemos hablar siempre que los que estuvimos hablando, primero vamos a tocar este cuadrito que este es el de los Simpsons. ¿Cómo qué pasa cuando entra un cuerpo, entra en shock, sea cardiogénico y todo? Bueno, el que la pasa mejor siempre es el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que va a pedir siempre los aportes para que no se fatigue. En cambio, cuando hay un shock cardiogénico hay que poner noradrenalina y vasopresores. El corazón está contento, salta de alegría. Pero los que vamos a empezar. Tanto el cerebro, la piel, el intestino y los riñones se encuentran hipermentalmente afectados. Bueno, vamos a empezar a decir que el tipo de shock, cuando empieza el tipo de shock, el corazón entra en una falla miocárdica o un paro cardiorrespiratorio, y vamos a empezar que el principal que se presenta es el cardiogénico. Es el primero que se toca, porque hay un fallo en la bomba de sodio y de potasio, que sería a nivel químico. Después, otro fallo de shock es el hipovolémico, que ese que se genera como una consecuencia, porque hay un fallo de volumen a través intravascular, tanto a nivel de arterias y en venas. Empieza a haber una falla miocárdica o isquémica. El distributivo es la disminución de las resistencias vasculares periféricas. Y esto sí entramos acá en temas eh, de circulación sanguínea y del sistema nervioso central y periférico. O sea, porque acá entran tanto el shock que está el distributivo, ya son los que nombramos, shock séptico, anafiláctico y neurogénico. Y el obstructivo debido, por ejemplo, a un trombo o
a una vena, una arteria tapada, un trombo o un coágulo, genera, no, el trombo evita que se genere el llenado de la arteria o de la válvula cardíaca. Hipovolémico de volúmenes intravenosos. Bueno, shock hipovolémico. Como la definición lo resuelve, es una pérdida rápida y masiva de la volemia, causando la disminución del volumen circulante, o sea, una hipovolemia. Los no hemorrágicos se presentan como pérdida de volumen plasmático, pueden ser quemaduras, peritonitis. Peritonitis es una perforación del estómago. Quemaduras pueden haber de primer, segundo y tercer grado. Depende de la profundidad de la quemadura hacia la piel. O la epidermis, la piel está compuesta por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. La hipodermis, cuando es el tejido más profundo, se generan las quemaduras de tercer grado, que ahí sí. Y aumento y bueno, y la tercera, otra por pérdida de volumen plasmático, que sería no hemorrágico, aumento de la permeabilidad capilar. La permeabilidad capilar es cuando los capilares venosos colapsan y se aumentan y se irritan y se genera una sepsis. Es un tipo de sepsis. Bueno, también puede haber por pérdida de agua o electrolíticos, que pueden ser los no hemorrágicos, y tanto los signos pueden ser diaforesis, que puede ser transpiración, vómitos, diarreas o uso excesivo de diuréticos. Hay que controlarlo, eso. Y bueno, y ya después, los que son no hemorrágicos, y las que son hemorrágicos, es por la pérdida de sangre de tanto del cuerpo. Bien, en este cuadro vamos a observar, vamos a hablar un poco de lo que son los líquidos corporales. Los líquidos tanto intracelulares como extracelulares como extravasculares ocupan el 60% de los líquidos del cuerpo. El 45 al 80% va dependiendo según la edad y el sexo. O sea, según cuando nosotros aumentamos más de años, nuestros líquidos corporales cambian. ¿Por qué? Porque cambia nuestra distribución de fibra también. Nuestro índice de masa corporal va cambiando a lo largo nuestro tono muscular a lo largo del tiempo. Podemos decir, podemos decir que cuando somos bebés, nuestro, nuestra capacidad de líquido llega casi a un 80, un 90%, 70-80%. Cuando ya somos adultos, nuestra capacidad de líquidos en nuestro cuerpo está entre un 50 y 60%. En las mujeres más o menos es lo mismo. Y cuando ya llegamos a una edad mayor, nuestros líquidos llegan a un 40%. Sería hasta por las piernas, para que tengan una idea cómo se van cambiando nuestros líquidos corporales, que contienen sodio, potasio, magnesio, todo lo que ustedes quieran a lo largo de nuestra vida. Va cambiando. Bueno, dentro de esa composición vamos a decir que el 40% es líquido extracelular, que es poco, porque eso es lo que contiene sodio, o sea, contiene poco sodio y mucho K. Y el 20% está constituido por líquido extracelular, que es mucho K y poco sodio. Un 15% es el líquido intersticial o líquido transcelular, que sería el líquido sinovial, o el pericárdico que tenemos en el corazón, o el líquido pleural que está en los pulmones, o el líquido cefalorraquídeo que se ubica en la cabeza. Y un 5% es un líquido extravascular, que sería producto de nuestra formación sanguínea. A su vez, a su vez, tenemos que dar acá tenemos una muestra muy completa de cómo está compuesta la volemia, de lo que hablamos anteriormente, que el 5%, vamos a decirlo, este 5% que es líquido intravascular, lo nombraremos en la diapositiva que sigue. Acá, a su vez, acá tenemos una buena descripción de lo que es la volemia. ¿Qué sería una volemia? La volemia es la capacidad vascular en sangre o el volumen total plasmático en sangre que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, la composición de sangre, o tanto que sean plaquetas,
eh, leucocitos o diferentes tipos de hemoglobina. Bueno, vamos a explicar más o menos. Bueno, esto es lo que está compuesta la sangre. 55% en plasma. Después tenemos un pequeño que es un 0,5%, que es un 5 que son plaquetas y leucocitos, y un 45% que son elementos formes. Estos elementos formes son lo que llamarían plaquetas de las que, no son, las que captan hemoglobina, que son las que llevan el oxígeno en sangre. Bueno, acá tendríamos que decir que dentro de lo que es el plasma sanguíneo, el plasma es un 55% de la sangre, el plasma tiene 7% de proteína, 91% de agua y otro 2% de otros químicos, que pueden ser iones, que son cargas positivas, negativas o neutras, nutrientes, productos de desechos, gases y hormonas, ese 2%. Y después las proteínas son 58% de albumina, 38% de globulina y 4% de fibrógeno. Acá tenemos que ver, vamos viendo que según va cambiando la volemia, es del 7 al 8% del peso corporal. O sea que es un 10% de toda la masa de que nosotros tenemos nuestra propia sangre. El total de la sangre circulante de un individuo es de 5 o 6 litros en un adulto de 70 kilogramos. O sea que tenemos que calcularle que nosotros tenemos 7 litros de sangre. Si perdemos 7 litros de sangre, nos morimos para que entiendan, más o menos para que saquen en una relación. Bueno, la hemoglobina, que serían entre 4,2 y la hemoglobina está dividida entre 12 a 15 gramos sobre decalitro. O los valores normales, si son altos, de la oxihemoglobina, entre 14 y 17 gramos sobre decalitro. Bueno, vamos a entrar en lo que es propiamente el shock hemorrágico. Nombramos los anteriores, que son los no hemorrágicos, que se derivan de otras consecuencias, que pueden ser cardíacas, pero vamos a entrar. ¿Por qué entramos en la parte de la composición sanguínea? Porque el shock hemorrágico es el más presente en lo que se puede generar una pérdida sanguínea importante y rápida por una asociada a una adecuada perfusión o oxigenación tisular. Los shock hemorrágicos, los shock hemorrágicos pueden llevar a, las causas más comunes pueden ser roturas de grandes vasos, un hemotórax sería una hemorragia dentro de la cavidad torácica, o lesiones del hígado, el páncreas, fracturas pélvicas o fracturas de extremidades. También se puede deber a una amputación de algún miembro inferior o superior, o lesiones por explosiones también, que generan quemaduras, generan pérdida de sangre, salidas de órganos, de espacios o cavidades abdominales. Vamos, bueno, los que son el shock cardiogénico sería el de segundo elemento porque es una falla cardíaca o cardíaca principal. El fracaso agudo de la bomba cardíaca es la que origina cuando el corazón no puede bombear sangre adecuadamente para satisfacer las demandas del cuerpo. O sea, hay una destrucción de miocárdica de la contractilidad, lo que da resultado a un infarto agudo de miocardio, tanto extenso que provoca dentro del propio infarto varios microinfartos pequeños. Tanto, bueno, en estudios de los ha habido estudios de pacientes que han fallecido por shock cardiogénico y demuestran unas pérdidas mayores del 40% de la masa miocárdica funcional del ventrículo. Posee una alta mortalidad entre un 50 y un 80%, siendo considerado el de emergencia por su incidencia que varía entre un 2 a un 20%. La causa principal de muerte de los infartos agudos de miocardio es el shock cardiogénico. Es la principal
es casi entre un 80 y 90%. Bueno, y los shock constructivos, de los que estuvimos hablando, eh, vamos a decir que es la obstrucción aguda del flujo sanguíneo sistémico pulmonar, llevado a un descenso crítico del gasto cardíaco, por una pérdida que complica el corazón, tanto en sus estructuras adyacentes, al ser comprimidas. Están determinadas por presiones del llenado insuficiente. Esto se genera por un proceso de falta de distensibilidad cardíaca, lo que genera una disminución tanto de la diástole, la precarga, y tanto en el ventrículo derecho o izquierdo. Podemos observar aquí cómo se ve la falla tanto en las precargas como en las poscargas, tanto en la arteria pulmonar, tanto en la vena. Acá podemos ver el infarto pulmonar. Podemos observarlo en el lóbulo derecho del corazón, del pulmón. Hay un infarto pulmonar. Se tapan los capilares de los bronquiolos. Y acá hay, por ejemplo, un émbolo que viaja por la vena cava y llega hasta la vena de los pulmones. ¿Ven cómo viaja el émbolo? Vamos a marcarlo. Este es el coágulo, en el cual viaja por todo el sistema arterial, pasa por el corazón, llegando hacia los capilares de los pulmonares. Una vez que llega a los capilares pulmonares, se genera una obstrucción en la cual se ven afectados tanto las arterias pulmonares como las venas pulmonares. Bien, este sería el recorrido del coágulo, del émbolo que viaja a través del pulmón. Sí. Bueno, vamos a decir que hay una disminución del tono vascular, hay una vasodilatación sistémica, hay una extravasación del volumen intravascular hacia el intersticio, y lo que genera como consecuencia es un volumen circulante inefectivo y hay alteración del retorno venoso. Acá vamos a ver bien cómo están compuestas la morfología tanto de una vena como de una arteria. Las arterias están compuestas por un... ¿Nosotros? Bien, bien. Acá como se puede ver, las arterias van desde el corazón y son las que transportan la sangre. Y las venas son las que traen la sangre. Están compuestas por lo que se llama el endotelio, que es una parte que recubre. El lumen es donde entra, donde es la parte donde está, la parte interna, donde pasa la luz del, la luz de la arteria. Está compuesta por una capa que es endotelio, que es la parte interna. El músculo liso, que es después hay una lámina elástica externa y hay una túnica adventicia dentro de la propia arteria. La lámina, dentro del músculo liso está la lámina elástica interna y hay una lámina basal.
Esto es lo cómo está compuesto una arteria. Las más chicas se llaman arteriolas. Y después donde hay intercambio tanto a nivel vascular como venoso se llaman capilares. O sea, la arteriola capilar es venoso. Es el intercambio sanguíneo. Acá en tanto la vena, que está compuesta por el lumen, hay una membrana basal, hay un endotelio, hay un músculo liso y hay una túnica adventicia. Pero ¿qué pasa? Las venas están compuestas por una membrana basal que carece y no tienen músculo liso. Va, no, sí tienen músculo. Tienen una lámina elástica interna y una lámina elástica externa que no tienen, no tienen las que no presentan tanto las venas. Entonces, por eso vamos a entender que la diferencia entre una arteria y una vena es la resistencia vascular o periférica. Las venas son mucho más duras, más, o sea, se, se palpa la tensión en una arteria. En cambio, en una vena es más distendida. ¿Por qué? Porque la presión de sangre dentro de una vena, el volumen y la presión es mucho más fuerte en arteria que en la vena. Por eso hay que tener cuidado en las funciones arteriales, en los sangrados. Bueno, estos son tablas comunes de signos y síntomas. Bueno, vamos a nombrarlos rápidamente, porque estos son los que ya conocen todos. Taquicardia, polipegmia, frialdad cutánea, piel moteada, pulsos disminuidos, puede haber shock frío o saltones en los pulsos, que puede ser un shock frío o shock caliente, oliguria, alteración del estado mental, puede ser irritabilidad, somnolencia, desconexión también o hipotensión. Y después los dependientes del tipo de shock también. O sea, vamos a nombrar tanto el hipovolémico, vamos a decir que hay una pérdida de líquidos y electrolitos, lo que genera una consecuencia que genera vómitos y diarreas. Puede haber una fontanela hundida, ojos hundidos, sequedad de mucosa, en boca, pérdida de turgencia cutánea, producidos por tanto hemorragias, por sangrado activo o continuo, palidez por una falta por hemorragias internas, producidos también en el tercer espacio, que pueden presentar una asitis o asitis o edema. Asitis sería acumulación de líquidos en el peritoneo, y los cardiogénicos pueden presentar tanto una ingurgitación yugular o una hepatomegalia también, propiamente dicha. Bueno, en tanto en la frecuencia del ritmo cardíaco puede haber un ritmo de galope, soplos, tonos cardíacos apagados, que no se presentan tanto tono cardíaco 1, 2, 3, 4, cianosis central, o alteraciones del electrocardiograma también, o el ecocardiograma también. Y vamos a decir que en el cardiogénico se presentan todo lo que son alteraciones cardíacas o electrocardiográficas. En cambio, en el séptico también presenta a veces alteración de fiebre e hipotermia, cambio de temperatura en el séptico. En el séptico, el principal dato es el de la temperatura, a diferencia de los demás, para distinguirlos de qué tipo. Si presenta fiebre o alteración de temperatura, es séptico. Y el anafiláctico, como otro, bueno, puede ser una urticaria, por haber una reacción anafiláctica o reacción alérgica, rinorrea, síntomas digestivos, también de congestivos, también. Bueno, estos son los tipos de gasto cardíaco y aneurismas en la aorta abdominal. Esto es mucho ya más para algo clínico, lo vamos a pasar porque no. Bueno, esto podríamos tocarlo muy rápidamente, vamos a empezarlo a tocar. Esto sería cuando se entra en los primeros de 0 a 5 minutos del shock. En los primeros de 0 a 5 minutos de un shock cardiogénico y volémico, sea el tipo de shock que sea el tipo de shock, se tiene que evaluar primero el nivel de conciencia y la perfusión tisular. Se tiene que dar
oxígeno como primera demanda y a buscar un acceso intravenoso. Eh, hay que ver también la hepatomegalia y controlar los criptantes. Los primeros 5 minutos, de los 5 a 10 minutos es cuando se tiene que saber ya qué tipo de shock se presenta en los primeros 5 minutos. Después se administran fluidos de 5 a los 10-15 minutos. Por ejemplo, no se administra fluidos a ritmo rápido, ni antibióticos, si hay sospecha de shock, no se administra antibióticos, ni tampoco adrenalina en la sospecha de un shock anafiláctico. Se corrige la hipoglucemia e hipercalcemia y se estabiliza. Y hay que valorar el tratamiento específico según causa y no hay que dar nada en bolos. Sí se pueden administrar inotrópicos y hay que valorar, hay que intubar y hay que estabilizar hemodinámicamente al paciente. Ahora que trabajan, dicen, estoy yo. Bueno, esos son los tipos de shock séptico que hemos observado dentro de la patología. Es un tema bastante muy bueno, bastante recurrente, mucho que se presentan en las salas de emergencia. Hay que saber tipo de respuesta se puede dar a diferentes tipos de shock. Esto es una entrada para entender a qué se debe, cuándo se dice tipo de shock. Se nombra mucho el término, pero hay muchas variables dentro de la emergentología. Bueno, mucho gusto. Espero que les haya servido. Sí,